a este mes de mayo y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando sobre estas ideas, comentaba yo, que debemos esforzarnos en explicarlas bien para que cuando lo comentemos con las personas que estamos evangelizando o que nos están escuchando, pues que tengamos un esfuerzo de aclararlas. Entonces, por ejemplo, aquí estábamos haciendo la reflexión, ¿se acuerdan sobre si se exige el Espíritu Santo a Dios? Porque en algún momento yo, hace muchos años, un hermano me hacía esa observación de que decía, bueno, es que a lo mejor en algunas iglesias sí está el Espíritu Santo y en otras iglesias no está. Yo, mis hermanos, les comparto esta idea, por supuesto. Puedo respetar que alguien tenga una idea diferente, pero a mi parecer, mis hermanos, pues no creo que haya un ser humano, ninguna persona capacitada para calificar o para descalificar que alguien tenga o no tenga el Espíritu Santo. Yo no me atrevería a calificar a nadie, ¿no? Ni a ninguna persona, ni tampoco a descalificar a nadie, ni tampoco a descalificar a ninguna organización religiosa. Entonces yo, cuando hablaba con ese hermano, solamente llegué a la conclusión de que yo no coincido con la opinión que decía de que en esa iglesia sí está el Espíritu o en esta otra iglesia no está, porque creo que nadie tiene la capacidad ni las herramientas para poderlo afirmar o negar. Y por eso de ahí esa idea de que no es más allá de que lo exijas, porque yo le decía, bueno, si tú deduces que solamente cuando está el Espíritu, que sí entiende el Espíritu, pues está la persona dedicada hacia Dios, pero no es solamente el hecho de que donde esté, porque si no, es como si yo dijera, bueno, ¿por qué no Dios simplemente lo derrama en toda la humanidad en este momento, ahorita que son las 9:15 de la noche, a las 9:16, que Jehová derrame su espíritu en todos y cada uno de los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de este planeta, para que todos en este momento empecemos a profetizar y nos volvamos buenos. ¿Y se dan cuenta, mis hermanos? Si Dios no hace eso es porque no funciona así. Me queda claro y lo veo desde el ejemplo de su pueblo que pues él mismo llama que es su pueblo, que es Israel, los hijos de Abraham. Bueno, es Abraham, Isaac y Jacob, sus 12 hijos, y toda esa gente que nace de estos hijos de Israel. Vemos, ya los hermanos hicieron los estudios, que no todo el pueblo coincidía con lo que Dios les ordenaba. Entonces, ¿cómo es eso posible? Que no se supone que son su pueblo. Entonces, regresando aquí a los estudios, al texto, ¿no? Creo que este ya lo leímos. Que aquí dice en Efesios 4:5: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí yo puse ese texto porque destaco que el apóstol hace un exhorto a que una característica que nace en nosotros no es que Dios me la dé. Yo no coincido con la gente. Dice, si puedes tú solicitar y decir, Señor, enséñame a ser más humilde, más mansedumbre, tener mansedumbre, pero no es de que, bueno, yo he visto unos videos donde sale una persona con un recipiente y luego, como a forma de burla, la persona que está en el video se supone que es Dios y el recipiente se supone que soy yo, y dice, le voy a poner un poco de paciencia, y tú nada más agarra un gotero y le pones 3 gotitas, y luego agarra una jarra y dice, le voy a agregar un poco de desesperación, y le echa un chorro de agua, como si Dios desde el cielo dijera,
pues le voy a dar a Vero nada más un poquito de paciencia, le va una pizca de paciencia, pero a Gloria le doy pues mucha, y a Maribel le doy también como una poquita, pero a Raquel le doy mucha. No, yo no creo que, obviamente aquí estoy especulando, pero Dios decide si te da o no te da paciencia. Yo no creo que funcione de esa manera, porque entonces Satanás tendría toda la razón de decirle, pues tú eres el culpable de que haya gente desesperada, de que haya gente que no tiene paciencia, porque tú no se las das. Yo aquí veo que el apóstol, vean cómo dice, os ruego que andéis como es digno. ¿Quién decide cómo debemos andar nosotros? ¿Quién decide, mis amigos? ¿Quién decide en ti, Maribel, en ti, Gloria, en ti, Raquel? ¿Quién decide cómo ustedes deben andar? Yo decido. Pues yo creo, pues si no, entonces ¿para qué nos dio Dios el libre albedrío? Decidimos nosotros. Si no, entonces ¿para qué nos dio ese gran don que se llama libre albedrío? Por eso veo que aquí el apóstol dice, os ruego que andéis, pero la decisión de andar, esa ya es de uno, como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Sí entienden que es la palabra vocación? Es tener vocación. No, pero hablan el libro porque si no, no se les ayuda. ¿Qué es tener vocación? El deseo de hacer algo, de alcanzar algo en esta vida. Y es, por ejemplo, ahorita aprovechando que está aquí mi prima Maribel, que yo, de todas mis hermanas aquí presentes, a todas las admiro, tienen toda mi admiración, pero en particular quiero mucho a mi prima Maribelita, porque ella hace muchos años, me acuerdo que dijo que estaba muy emocionada porque había ya podido ir a hacer una práctica en la morgue, que es una práctica que tienen que hacer como estudiantes, y fue cuando yo dije, no cabe duda que mi prima tiene vocación para la medicina, porque solamente cuando tú tienes vocación, cuando tú tienes entusiasmo por las ciencias médicas, no sé si se diga correctamente, por las ciencias de la medicina, puedes soportar ver el cuerpo humano que se abre, que sangra y no te rajas. Yo si me rajo, me desmayo, me siento débil, me van las fuerzas y no, esa no es mi vocación. Pero mi prima sí veo que esa es su vocación, disfruta mucho su trabajo, le gusta hacerlo bien, y yo por eso la admiro a ella a todos los que se dedican a las ciencias de la salud, como a todas definitivamente es vocación. Pero vean cómo aquí el apóstol también dice que es una vocación también que nosotros nos dirijamos hacia Dios para nosotros pelear o hacer crecer esas virtudes que por supuesto emanan de Dios, pero que nosotros las hacemos nuestras, porque Él nos permite que nosotros las hagamos nuestras. Por eso dice, es digno de la vocación con que son llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y entonces siempre yo decía, a veces cuando la gente me decía que es que hay que demandar el Espíritu, y yo decía, espérame, pero pues si yo me doy cuenta que aún entre nosotros no nos tenemos paciencia, no nos tenemos tolerancia, ¿cómo ahora tú vienes a decirme que vas a ser el primero en exigir el Espíritu Santo y entenderlo? Pues como que no creo. Es tan fácil como decir, primero demuéstrame que tienes educación y luego hablamos del Espíritu Santo, porque no es una paradoja que yo presuma que tengo el Espíritu Santo y no tengo educación. Y se nota en el hecho de que ni siquiera dejo hablar a las personas. Y en ese momento, cuando hablábamos con estos hermanos, no se podía platicar nada porque no te dejaban hablar. Querían imponer su idea a la nuestra. Y decía yo, bueno, pues es que ahí no hay educación. Como en aquella ocasión que hubo un grupo de gente que entró a la congregación y
que no tomando en consideración la experiencia, las ganas y pues el respeto que se merecía, por ejemplo, nuestro hermano David, nuestro hermano Catarino, hablaban con mucha, pues sí, con mucha soberbia, lo puedo decir, porque no respetaban a los ancianos que estaban ahí presentes. Entonces, yo por eso le dije, no, si tú no tienes educación, no me puedes hablar que tienes el Espíritu Santo, porque lo más sencillo es tener educación, y lo demás, pues, no te queda. Entonces veo ahí que el apóstol habla precisamente de esa humildad y mansedumbre que va más allá de la educación. Luego nos vemos en Lucas 24, que es cuando Jesucristo les pide que se queden, que no se vayan, ¿no? que se sigan reuniendo hasta que llegue la promesa del Padre. Eso lo vimos, ¿verdad? Luego en Lucas 9, del 1 al 3, juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que hacían sanar las enfermedades. Eso fue algo que hizo Jesús con sus discípulos y los envió a predicar. Pero aquí destacaba yo que vean como dice que los mandaba, dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Su misión era una misión fuerte, una misión pues ahora sí que de evangelización fuerte. Y vean cómo no se usa la virtud del Espíritu como aquí que están recibiéndolo con potencia para beneficio de ellos mismos. Es así que iban sin ninguna posesión. Y luego, por ejemplo, aquí creo que ya no lo leímos. Vamos a ver ahora sí que aquí leerlo por primera vez, este tema. Cuando en algún momento también estos 70 que regresaban eran de los que había mandado Jesucristo con este Espíritu Santo en potencia, y decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que venían, dice ahí, con gozo, ¿no? Y Jesús les contesta, vean cómo no les dice: claro que estén contentos porque ustedes tienen ahora potestad sobre estos demonios. Pero Jesús les contesta: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y luego les dice: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no gocéis de esto, que los espíritus os sujetan. Antes gozaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y yo me acuerdo mucho que en este texto, alguna vez lo comentaba también nuestro hermano Juan Arango, cuando luego platicaba yo con él, y pues yo coincidía con la apreciación que él hacía de que cuando Jesús les contesta esto en la primera parte, que dice: yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo, pues coincido con nuestro hermano Juan, que me decía, ahí es como si Jesús les dijera a los hermanos que estaban contentos, ¿no? Que les decía: es que no jueguen, no es un juego tratar con los demonios en la manera en que ellos lo estaban haciendo, no es un juego, ¿sí? Porque los demonios no son juguetes, no son como lo muestran en las películas, que son simplemente una caricatura. Por eso creo que ahí Jesús les estaba advirtiendo, les decía: no se trata de eso, no se trata de que ustedes realmente crean que pueden controlarlos, ¿sí? Es en ese momento la virtud que les había otorgado nuestro Señor Jesucristo, que les permitía tener esa facultad en ese momento. Pero creo que cuando Jesús les dice ahí: veía a Satanás como un rayo caía del cielo. ¿Cómo es un rayo, mis hermanos? ¿Cómo es un trueno? ¿Alguna vez han sentido que caiga un rayo cerca de ustedes? Yo lo más cerca que ha caído aquí vivo aquí en su casa de ustedes, aquí en Veracruz, como a 3 cuadras o 4 de aquí hay una estructura muy alta y tiene un pararrayos. Es una estructura muy alta, y ahí a veces cuando cae el rayo, mis hermanos, cuando cae el rayo ahí, créanme que me vibra hasta el tuétano. Hagan de cuenta que me ponen una trompeta en el oído y me gritan, así, me tocan la trompeta en el oído y les juro que hasta el tuétano vibra. O sea, es un poder sorprendente, la fuerza que ni siquiera da tiempo de prepararte, porque
Ya ven que primero cuando cae el rayo muy lejos, primero se ve la luz y después llega el sonido, porque la luz es más rápida que el sonido. Pero cuando cae así de cerca, no hay forma de que te prepares. Haz de cuenta que te gritan en la cama y te la mueven. Entonces, pues creo que es esa apreciación que hace Jesucristo de decir, no, es que no son juguetes, no es para que tú piensas que los puedes manipular o mangonear, no, es porque en ese momento tenían ellos esa virtud otorgada por nuestro Señor Jesucristo, pero como dicen, lo más importante, dicen, no es que ustedes piensen que los espíritus se suben a ustedes, sino que tus nombres estén escritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida. Eso sí es lo más importante. Y a ver, me gustaría escuchar a algunos de ustedes, ¿por qué creen que Jesucristo les hace esa observación de decirles no se alegren de porque pueden controlar a los demonios, sino alégrense de que sus nombres estén en el libro de la vida, o estén escritos en los cielos? Alguien que me dijera, ¿por qué creen que Jesús les advierte que no se deben de alegrar? A ver, ¿Espero o Esther? Adelante. No, Esther. Y pues yo pienso que les advertía el Señor Jesucristo que era más importante pues, la vida eterna, ¿verdad? Porque al estar ahí escrito en el libro de la vida, era la vida eterna para todos los que estamos inscritos, es porque el Señor nos va a dar esa vida eterna. En cambio, el que se sujeten los demonios, pues será tal vez cuando sea como seres humanos en ese momento o en ese tiempo. Por eso el Señor decía que no era tan importante, que era más importante pues, el estar escrito en la vida eterna, en el libro de la vida. Eso pienso. Bien, muy bien. Gracias. A ver, ahora escucho a nuestro hermano Jaime o Rosalba. ¿Qué va a hacer contigo? Bueno, yo pienso que el Espíritu Santo es poder. Cuando los apóstoles sintieron ese gran poder, siempre el hombre se ha perdido en su conciencia lo que es tener poder. Entonces, por eso el hombre, cuando tiene poder, pierde, es capaz de perder hasta su alma por tener poder. Entonces, eso es muy, muy atractivo para él. Entonces es mejor estar con un poder que el Señor nos dé y no tener un poder que te desboque. Bueno, ¿qué va a hacer contigo? Okay, gracias, hermana. Que te bendiga. Adelante, Gloria. Bueno, mi hermano, pues es importante porque debemos de estar conscientes de que está escrito, porque Él no de embargo que fue a preparar la morada para cada uno de nosotros, pero que nos estamos esforzando para poder estar escrito en ese libro, estar siempre presente por esa promesa de estar allá con Él. Por eso es el esfuerzo que estamos haciendo, porque estamos tratando de cumplir lo que Él nos dijo, se fue a preparar la morada para poder estar allá con Él. Gracias, hermana, gracias. Sí, coincido con estas tres opiniones que han dado mis hermanas, porque efectivamente ahí Jesucristo me parece que nos está recalcando y les está diciendo, no, recuerden que igual, así como ellos, estos hermanos que estaban aquí predicando, así como nosotros, la meta, parte de nuestra meta es que podamos nosotros aspirar a que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo tengan misericordia de nosotros, y ellos son los que nos anotan, ellos son los que anotan en el libro de la vida, ellos son los que anotan en los cielos, y eso le da a la persona la garantía de poder participar en la primera resurrección, que esa es la gran meta. Y dos, como bien decía nuestra hermana, bueno, lo mencionaron también las hermanas, las tres en sus opiniones, ¿no? Tener cuidado de que no se trata de que pudieses, pues eso, ¿no? Engolosinar de un poder que tienes, porque no va por ahí. Y
es el hecho de poder tener una potestad sobre las cosas, sino que todo tiene una utilidad. Todo lo que hace el Espíritu tiene un fin bien que debe ser usado para un buen propósito, pero que tengamos el cuidado de que no sirva como pues un pretexto para, como decía nuestra hermana, a lo mejor embriagarnos de poder, porque entonces ahí se muera la intención, ¿no? Por ejemplo, yo no considero que alguien, pues, no sé si también es como si Jesús dijera, no se trata de que presuma, no es de que yo presuma y les diga, pues es que a mí los demonios yo los controlo, no hay ninguno que se me ponga, no, espérame, pues no se trata de que tú presumas eso, porque esa no es la intención. Si Dios te permite tener esa facultad y ese don, no va a esa intención de que tú lo presumas, porque no es que tú seas el poderoso, sino es una virtud que Dios te está concediendo para un propósito mayor, ¿sí? Porque vean que sí, en alguna parte, y ya lo hemos conocido, lo han dicho los hermanos en otros estudios, en una parte no sabéis que habréis de juzgar a los ángeles, y obviamente, pero habrá de juzgar o de castigar, ¿no? Bueno, entonces seguimos con el siguiente texto que también aquí lo agregué. Ahora vamos a leer Hechos 8, del 18 al 23, y esta es la narración que también es muy conocida de todos nosotros, cuando este hombre llamado Simón veía que los apóstoles imponían sus manos, ¿verdad? Y entonces de esa manera se pasaba esa virtud del Espíritu Santo al que recibía las manos del apóstol, y entonces ahora esta persona también podía tener estas acciones pues extraordinarias usando el poder del Espíritu Santo. Y entonces el hombre, como él se dedicaba pues más o menos, pues, creo que a la magia, ¿no? Engañaba a las personas haciéndoles creer que tenía las virtudes, ¿verdad? Entonces cuando él vio esto, pues él dijo, pues yo también lo quiero, ¿no? Y se le hizo fácil ofrecerle al apóstol dinero para que también le diera, según él, yo creo que así lo vio, ¿no? Dijo, quiero poderes, ¿no? No, pues eso sí tiene poder, pues yo también los quiero. Entonces aquí se los voy a leer, ¿no? Dice así: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Fíjense, aquí lo acabo de confirmar. Simón no solamente quería él también tener, digamos, el poder que daba el Espíritu Santo, sino que él también quería ser capaz de darlo. ¿Se dieron cuenta? Él ahí estaba, Simón está diciendo, denme esa facultad, que yo también a quien le ponga las manos, yo le dé esa facultad. Yo creo que indudablemente si está pidiendo esa facultad y les ofrecía dinero, es porque seguramente ya le había visto cómo iba a ganar dinero ofreciendo el Espíritu, ¿no? Indudablemente, si lo quieres comprar, es porque él ya le estaba viendo ganancias, ¿no? Yo un día le estaba diciendo, bueno, pues si yo hago esto, ¿cuánto le puedo cobrar a las personas por ofrecerles? A ver, Janet, ¿quieres el Espíritu? Pues te cuesta unos 5,000 pesos, ¿no? A ver, Maribel, ¿quieres el Espíritu? Te cuesta unos 6,000 pesos. A ver, Vero, ¿quieres el Espíritu? Pues te vale unos 8,000 pesos. O el que dé más, yo se lo doy, ¿no? Entonces yo creo que Simón ya le estaba viendo ganancias. Pero entonces, ¿qué fue lo que le contestó el apóstol Pedro? Le dijo, claro que sí, te vale unas 30 monedas de oro. Así le dijo. No, ¿verdad? Le dice, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Y aquí, mis hermanos, vuelvo a insistir, me parece que está bien claro. El Espíritu Santo no tiene ninguna asociación con ningún bien material. Jamás. ¿Sí? Yo no puedo, si una persona tiene una camioneta o se hace de una casa grande, pues qué bueno, la verdad, le vaya bien, pero eso no tiene ninguna asociación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Las organizaciones religiosas que asocian y dicen, es que si tú vienes aquí, te vas a hacer
se te van a acabar las deudas y te vas a hacer de muchas posesiones. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo y con el don de Dios. Si te haces de posesiones, pues y lo hiciste porque trabajaste duramente y porque es el esfuerzo de tu trabajo. Pues que bien, que lo mereces, adelante. No está prohibido que tengas el fruto de tu trabajo, pero no es el don de Dios. Ese no es el don de Dios en ninguna parte, ni Jesucristo. Creo que a veces porque dicen, es que leemos que dice que Jehová bendecía a Job, que por eso Job tenía mucho. Espérenme, pero es que en ninguna parte Dios desde arriba le hace con el dedo, le voy a tocar a Vero, y entonces toca a Vero, y entonces a la mañana siguiente ya no Vero, no nada más tiene aparece al lado de la cama de Vero lingotes de oro, o le llegan así, le llegan los dólares, empieza a llover de dólares, porque un avión que iba por arriba explotó y le cayeron los dólares a Vero, y ya Vero ya tiene mucho. No, eso no funciona así. O díganme, encuéntrenme un texto donde diga que Dios le da cosas a las personas. Porque sí es cierto que dice Dios multiplica tu herencia, sí, pero no es que te espontáneamente te aparezcan más vacas y te aparezcan más becerros y te aparezcan más casas y te aparezcan, no, porque entonces si Dios hace eso, que claro que lo puede hacer, pero si Dios hace eso, entonces mis hermanos, llegaríamos al conflicto de la idea de decir, bueno, entonces, ¿qué debo entender? Que las personas que ahorita en este momento, por ejemplo, entonces Carlos Slim, está más cerca él de Dios que nosotros, porque tiene mucho dinero. Entonces ese dinero se lo dio Dios. Yo no sé dónde, yo no me consta, no puedo descalificar de dónde lo sacó, pero sí sé que tiene mucho dinero. Pero entonces si llegamos a esa conclusión, entonces diría, pues es que entonces él tiene mucha bendición de Dios, Dios le multiplicó el dinero. Entonces el dinero se multiplicó en la casa de fuerza, pero no porque se lo multiplique Dios. Y entonces vean cómo dice aquí, Pedro le dijo, tu dinero perece contigo, que piensas que el don de Dios se gane con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estáis. Entonces, mis hermanos, yo no encuentro ningún texto de la Biblia donde diga que la asociación de las bendiciones de Dios o de su espíritu están asociadas con el dinero. Sí, es cierto. Cuando dice que Dios bendecía a Job, pero la persona recibe esa bendición de Dios y es la que le sacas tu provecho, como exactamente José. Acuérdense mucho del ejemplo de José, que le dijo al faraón, vienen 7 años de abundancia y luego vienen 7 años de escasez. Y le dijo el faraón a José, ¿qué debemos hacer? Y José le dijo, construye graneros para que en los años de abundancia acumule el faraón todo el excedente que va a haber, de manera que se use cuando vengan los 7 años de escasez y tengamos de dónde comer. Esa acción, mis hermanos, ese actuar de José, ese pensamiento previsor, esa es la virtud de Dios y eso es lo que hace que se multipliquen las cosas. Esa es la bendición de Dios que actúa en el hombre. No porque aparecen mágicamente cosas al día siguiente. Y entonces yo me atrevo a decir que eso es lo que hace Job. Job halla gracia delante de Dios porque es un buen administrador. Es una persona que sabe administrar.
que sabe usar sus recursos. Y cuando tú sabes hacer eso, Dios multiplica tus recursos, porque tu actuar, tu pensar, tu hacer es justo, es honorable, ¿sí? Pero no porque te llega mágicamente. Cuando una persona, mi hermana, voy a poner aquí que está, mi hermana Gloria, tú haces tu trabajo, habla por ti, ¿sí o no? Cada postura que tú haces y que tú entregas es como si esa postura hablara por ti misma, porque entonces si tú haces una cosa que al día siguiente se me rompe, ¿qué es lo primero que voy a decir? No me vas a reclamar que no hice bien las cosas, ¿no? Eso voy a hacer, pero aparte, ¿tú crees que no le voy a contar a 20 gentes lo que me pasó contigo? Pues sí, vas a estar diciendo que no me hagan conmigo porque no hago bien las cosas. Y entonces esas 20 personas que ahora saben que nuestra hermana lo hace mal, no van a ir con ella. Pero si yo digo lo contrario, si yo a esas 20 personas les digo, estoy muy contento por la prenda que me hizo mi hermana y está aquí y resiste, entonces esas 20 personas cuando quieran algo, van con ella. Y así es como el buen trabajo multiplica. Entonces yo sé que así es como Job multiplicó su posesión, porque él, su actuar justo, amable, honesto y sincero con la gente que trabajaba con él, pues hace que más gente quisiera trabajar con él y que más gente se sintiera bien trabajando con él, y al más gente trabajar con él y estar a gusto con él, eso hace que la gente haga bien las cosas, y cuando la gente hace bien las cosas se multiplican. Porque si él tenía a sus siervos y su siervo cuida bien a los caballos, entonces los animales bien cuidados se multiplican más. Entonces si se dan cuenta, mis hermanos, como el amor, la justicia y la verdad multiplican las cosas. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se da por añadidura. Claro que a veces no se da de todo, porque también hay maldad, y luego la maldad viene y ataca y pervierte las cosas, o porque nunca faltará alguien que diga mentiras, por ejemplo, y diga, no, nuestra hermana Gloria hace malas cosas y está mintiendo, está levantando un falso, y habrá gente que crea esa mentira. O sea, eso también existe, que fue también parte de la historia de Job, que vemos que el pastor Jesús dijo, no, es que tú lo tienes así, por eso él hace esas cosas. Y vemos que, pues, pero Job se mantuvo firme. Entonces, para cerrar esta idea de este texto, vemos que yo les invito a que hagan este ejercicio de poder encontrar algún texto donde puedan ustedes decir, sí, el dinero y el Espíritu Santo están relacionados, y por eso son como una medida. No, aquí mi tesis o mi hipótesis que les expongo es que no tiene ninguna asociación el dinero o la riqueza con el Espíritu Santo. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y vamos a este otro. Ahora estoy aquí en Lucas 11, de 5 al 13. Y lo agregué porque de acuerdo a nuestra hermana Apolita, en la intervención anterior también lo mencionó. Me pareció muy apropiado, ¿no? Pero aquí creo que lo interesante es leer toda la explicación que está haciendo Jesucristo, porque él comienza diciendo, ¿quién de vosotros tendrá un amigo y irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi camino y no tengo que ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levantare a darle por ser su amigo, cierto por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que hará menester. O sea, en este primer ejemplo, Jesucristo nos pone esta idea de que si aún nosotros, que es lo que está diciendo de Jesús, si aún nosotros sabemos dar cosas a nuestros amigos, por ejemplo, porque aquí pone el caso de alguien y es de madrugada, loca y dice, amigo, dame unos panes. Y el otro ya está en su cama, ya está con sus hijos y dice, ay, cómo viene a interrumpir.
ya sea porque dice, ya, mira, le voy a dar los panes para que se vaya y me siga, me deje seguir durmiendo, o que diga, es que si quiero a mi amigo y le doy los panes, ya sea de una manera o de otra, le da los panes. Entonces Jesucristo hace esta analogía y dice, bueno, si ustedes, o sea, nosotros los seres humanos, sabemos dar a veces cosas, si damos cosas buenas a nuestros semejantes, ya sea por fastidio o porque realmente amamos, ¿cómo no Dios Todopoderoso nos va a dar también cosas buenas, inclusive, dice, hasta el Espíritu Santo, si se lo pedimos? Entonces ahí está haciendo Jesucristo esa exhorto a nosotros de que pidamos, pero pidamos esas virtudes para trabajarlas. No pidamos propiamente cosas, ¿no? Mándame la computadora, o mándame un coche nuevo, o mándame no. Adelante, pero. Hermano, pues yo creo que la abundancia nos la da el Señor en todo, o sea, también no podemos pedir riquezas, pero siempre y cuando pues nos portamos bien, o sea, pero yo sí vi una película en que era una película china en que le llovía el dinero, o sea, se dormía y bueno, le llovía el dinero, pero le pasaba algo malo por ese dinero, entonces era como una maldición, no una bendición. Entonces cuando Dios nos bendice, pues nos va bien en todo, nos da abundancia. Y pues, o sea, yo siempre le pido, pues, por ejemplo, a veces le pedía que un carro, así, o sea, cuando estaba estudiando para que no me fuera en cómic. Pero pues, o sea, todo llega a su tiempo, o sea, también hay que saber esperar y ser pacientes, como me dices que la paciencia es muy buena y esto. Gracias, hermano. Así es, claro que sí. Pero vean cómo aquí Jesucristo nos exhorta, que nos dice, fíjense como dice el 9, ¿no? Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. O sea, Él nos está invitando a toda la humanidad a que Dios no está lejos y sus bendiciones tampoco están lejos. No es así de que, es que son muy complicadas, o hay que hacer muchos rituales complejos. No, por eso Él dice, es que si buscas, no encuentras a Dios. Si le llamas, Él te contesta. Claro, que como dice ahí, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama abre. Pero la clave está, por supuesto, en qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que estás buscando, qué es a lo que estás llamando. Y es ahí donde el Señor Jesucristo nos dice, de haber aguas, porque por supuesto, si yo digo, es que yo quiero fama, yo quiero gloria, yo quiero belleza, yo quiero poder, no, eso no es lo que nos va a otorgar el Señor. A ver, hermana Gloria. Oye, hermano, con referente a lo que tú dices, o sea, si queremos algo, pedirle, pedirle, si necesitamos, pues, amor a nuestro prójimo, ayudar a cualquier gente, eso es pedirle. Pero, por ejemplo, yo ahorita necesito una máquina, no se la voy a pedir a él que me la traiga, tengo que trabajar yo para poderme comprar esa máquina. O sea, es muy diferente las cosas para poder pedir, ¿no? Y para poder adquirir una cosa. Por ejemplo, lo que te dije, pedir y se le dará, tocar y se le abrirá. O sea, son muy diferentes cosas como se pueden pedir las cosas para poder tener. Pero esto no lo voy a pedir claro, porque todas las cosas materiales hay que trabajar para poder tener. Así es, hermana. Pero fíjate que yo creo, es que más bien lo que uno puede decir el Señor, uno puede solicitar al Señor, porque es a lo que voy. A veces siento que sentimos que, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la paciencia en todo esto? ¿Qué tiene que ver la paciencia en las bendiciones? ¿Cómo se conecta, por ejemplo, paciencia, esfuerzo, dedicación, el mismo afecto fraternal, tolerancia? ¿Cómo se conecta eso? ¿Cómo eso eventualmente inclusive llega hasta lo material? Creo que a veces las personas
menospreciamos estas palabras porque pensamos que no tienen ninguna conexión inclusive ni con nuestra salud o con lo material. Pero si lo analizamos, mis hermanos, y ya con esto voy a concluir, porque tengo que pegar mi guardia, si analizamos, por ejemplo, tu dedicación, mi hermana, tu esfuerzo que pones en cada trabajo que haces, ese empeño que pones en cada trabajo que pones, pues lo haces ahora porque también sabes que eres hija de Dios. Y teniendo esa idea de que sabes que eres hija de Dios, tú misma no te permites hacer un trabajo chafa. Porque tú sabes que Dios te está viendo. O sea, no vas a decir, ay, pues aquí no hay salivita, porque ahí no hay que no lo vean, ¿no? No, porque ya no te puedes permitir eso porque sabes que Dios te ve. Entonces, eso a su vez hace que tu calidad de tu trabajo sea mejor. Y eso permite que más gente te recomiende, más gente diga, no, vaya con ella. Y entonces, ahora tu capacidad de administrarte, de saber de ahorrar, de saber de cómo se usan tus recursos, eso permite que se vayan acumulando y que entonces esa meta que ahora tú te pones de esta, por ejemplo, esa máquina, sea una realidad. Y sobre todo que se logren esas metas sin que también uno se enferme, por ejemplo, ¿no? Que si Dios está solícito en darnos, pues eso, fuerza, energía, salud, y esa buena disposición que tenemos hacia las demás personas, porque eventualmente, pues eso sí es lo que nos permite, nuevamente, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿no? No fuese que a lo mejor yo, por conseguir en este mundo, mientras estoy aquí, una posición de un puesto, de un trabajo o un objeto de algo, una máquina, pierda yo la gracia delante de Dios, por ejemplo. Entonces, pero aquí nos vamos a quedar y en la siguiente vez que me toque la guardia, de aquí voy a continuar para profundizar en esta parte que me parece muy interesante de ver cómo, juntando precisamente este último texto, aquí vamos a comenzar de cómo Jesucristo nos exhorta a que si pedimos, pero cómo pedimos y cómo estas palabras veo que son muy importantes porque sí se conectan y inclusive llevan a afectar el mundo material que nos rodea. ¿Sí? Lo afecta el mundo material que nos rodea cuando nosotros consideramos primeramente las virtudes que nos habla Jesucristo, que son el núcleo rector realmente de nuestras vidas. Y como dice, todo lo demás es una añadidura, ¿sí? Que viene como resultado de lo primero. Pero entonces de aquí vamos a partir en la siguiente vez que me toque la guardia y pues hay dudas que tengan mis hermanas y hermanos, anótenlas para que nos consideren. Bueno, nada más iba a cerrar, bueno ya les voy a poner esta, es que esta, antes de que me vaya, vean esta. Esto creo que es algo que sí definitivamente debemos evitar. No queremos eso, ese no es el ejemplo que queremos dar nosotros. No queremos estar en esa lista. Los 20 pastores más ricos del mundo, no, casi no. Esa no es la meta del Evangelio, no va por ahí. Al menos creo que esa es la idea que yo propongo, no va por ahí. Bien, mis hermanos, pues, que Jehová les bendiga y les guarde.